Ahí está. Estamos llegando ya a la fase de desmantelamiento, que es la etapa final, después Ey, de unos tranquilo que 30, nadie te apura. bueno, pero después de unos 30 o 40 años que laburó la planta, eh, así está bien que da tiempo. Sí, Bueno, el bombardeo este interrumpido de neutrones, el cambio de presiones y temperatura provoca el envejecimiento prematuro, ¿sí? Afecta a las paredes metálicas, las paredes de concreto, a las tuberías, los circuitos y demás. Dos comentarios que lo mencionan mucho en el trabajo. Una planta nuclear abandonada tarda 3 millones de años para que no sea más radiactiva, y el sitio de emplazamiento debe quedar en condiciones para cualquier tipo de uso. Esas son dos ventajas que tiene. No, esto no es una ventaja. Esto es una ventaja. Seguimos. En serio, no le cambiaste el color. Qué chico este. Bueno, los residuos que se generan en la etapa de desmantelamiento se producen en la vasija del reactor, los componentes de blindaje. También existen los residuos secundarios, como son los líquidos, los filtros de gases. Los líquidos serían la parte de refrigeración, ¿cierto? Tenemos intercambiadores de calor, las bombas de circulación, tuberías, el hormigón, los sistemas auxiliares, la estructura y los edificios. Todo eso tienen algún tipo de residuo radiactivo o no. Eso se verá en la gestión. Pero ahí donde dice residuos con elementos transuránicos, simplemente son cuando, no sé si se acuerdan, pero cuando decae, cuando va decayendo en función del tiempo el elemento radiactivo, va liberando distintos elementos. ¿Se acuerdan del torio y demás? Bueno, hay elementos que tienen un número más grande o más allá del uranio. El uranio, bueno, nada, por eso dice transuránico. Es un videíto, ese link es un videíto de cómo se hace esquemáticamente. Después lo vemos si tenemos tiempo. Pero es tranqui. Pasa, Juli. Bueno. Hay muchas circunstancias específicas que pueden influir en lo que son los aspectos básicos del desmantelamiento, por lo que las estrategias están ligadas a los distintos factores, como menciono ahí, que pueden ser la carga radiológica, en el caso del almacenamiento, del desmantelamiento inmediato. La carga radiológica toma mucha importancia, ¿sí? Porque las cuadrillas están muy expuestas. Bueno, los mismos residuos generados, la capacidad de tratamiento y almacenaje en el país, eh, todo eso son factores que determinan el tipo de método que vamos a usar. ¿Por qué? Porque si tenemos mucho residuo y hay que trasladarlo, bueno, el país tiene que estar de acuerdo con que se trasladen por tren o por vía marítima o por avión. Bueno, por avión creo que no. Pero bueno, hay muchas razones. El costo es muy importante también, porque hay veces que se generan, como por ejemplo en el desmantelamiento diferido, necesita un control, vigilancia, un sistema de guardia por mucho tiempo, casi 100 años, 100 años, de 30 a 100 años. Así que también es uno de los factores determinantes del método. Y razones sociopolíticas, que bueno, eso también depende del año. Bueno, entre los métodos tenemos el desmantelamiento inmediato,
que comienza normalmente unos años después de la parada definitiva de la central. Hay que planificar, hay que evacuar los residuos como el combustible y bueno, y hay que gestionar el transporte. O sea, si bien es el más económico, es el que tiene mayor cantidad de residuos. Por lo tanto, acá hay que gestionar el transporte, ¿sí? Bueno, el que tiene mayor exposición por parte de las cuadrillas, está bien. Desmantelamiento diferido. El desmantelamiento diferido es similar, pero se colocan barreras físicas y se establece un sistema de guardia, de seguridad para evitar los intrusos durante 30 a 100 años, antes del desmantelamiento final, ¿sí? Esto permite también el decaimiento de los radioisótopos, los de corta vida, y bueno, con esto reducimos el peligro hacia las cuadrillas y el volumen de desechos contaminados. Pero bueno, es el más costoso. Después tenemos el acondicionamiento in situ, en el lugar, que bueno, cuando optamos por encapsular y aislar la instalación en su propio emplazamiento, para bueno, mantenerla durante un periodo adecuado, para que los niveles de radiactividad decaigan lo suficiente y poder liberar el emplazamiento. Lo que se diferencia de las demás es que los residuos están en el propio lugar, ¿sí? Y bueno, necesita su estrategia de almacenaje. Sí, Julio. Cementerios nucleares, bueno, acá las próximas, esta y 2 diapositivas más, es algo que ya se habló la clase pasada, Julián, parece. Los cementerios nucleares, digamos, el punto final de los residuos. Son almacenamientos profundos, van entre 500 y 1000 metros por debajo de la superficie. Acá ya no existe intención de recuperar el residuo, ¿sí? Una vez llenada, se sella permanentemente. La vigilancia es leve y perimetral, simplemente por inspección a mano. Y después tenemos que es, bueno, lo más importante ahí, es la solución más segura hasta ahora. Por eso decíamos que era el punto y final de los residuos. Sí, Juli. El almacén temporal centralizado, el ATC, esto era lo que mencionaba Julián en la que se pasa. El objetivo en realidad es obtener un reciclado del uranio y los otros elementos. ¿Para qué? Para disminuir los residuos, y bueno, es un paso previo a enterrarse, para optimizar los recursos humanos y económicos, que sea centralizado. Tiene esta ventaja, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros tuviésemos en un país, en todas las provincias, distintos almacenamientos temporales individualizados, los ATI, digamos en la próxima, todos necesitarían un control y vigilancia, todos necesitarían una estrategia y el peligro sería generalizado, porque si pasa algo, bueno. Y otra cosa del almacén temporal centralizado es que independiza las centrales del proceso del tratamiento de los residuos. Como desventaja es el transporte de los residuos y todas las consecuencias que con esto lleva. Llevar, no sé, 200 toneladas de residuos desde, bueno, en Europa hay una ruta que se llama Ruta de la Muerte, y
y vos ves cómo están todos los caminos que pasan por ciudades, y si pasa algo malo ahí es un quilombo, es un grave problema. Bueno, después tenemos las ATI, si podés pasar, Juli. Las ATI, el almacenamiento temporal individualizado, tiene el mismo objetivo que las ATC, o sea, buscamos obtener un uranio u otro elemento que nos sirva con el fin de tener menos desechos, ¿sí? Las ventajas: no es necesario el transporte del material porque está en el mismo emplazamiento de la central. Es aceptado socialmente. En el ATC no es aceptado socialmente por todo el tema del transporte del residuo, ¿sí? En cambio, están por lo menos Greenpeace, de lo que leíamos, acepta en las ATI. El problema en las ATI son los costos y vigilancia de mantenimiento. Nada, eso nomás. Bueno, yo voy a hablar de la producción de la energía eléctrica. Bueno, el tema de la energía nuclear empezó con la crisis del petróleo allá por los años 70, que tuvo que suponer una nueva orientación acerca de la combustible que se deben utilizar para producir energía eléctrica, ¿no? Entonces uno de estos fue la energía nuclear, que después con el tiempo fue retomando fuerza hasta lo que es el día de hoy, como en ciertos países, como por ejemplo Francia, Japón, Canadá, Italia, entre otros. Pasa, Julia. Bueno, acá está la matriz energética global del 2018, donde se ve claramente el porcentaje de energía nuclear, que es de 4%. Y bueno, a pesar de que todavía se sigue utilizando las térmicas, ¿no? Bueno, pasa Julián. Y luego tenemos la matriz energética de Argentina del año 2019, en el cual se observa el porcentaje de la energía nuclear es de 5,9%. Bueno, esta la saqué de la página de CAMESA, así que se puede corroborar. No tenía la del año pasado, así que bueno, saqué la más nueva. Pasa, Julián. Y acá tenemos, bueno, los 15 países con mayor porcentaje de producción nuclear. Como se mencionó antes, Francia es la que lidera, donde tiene 58 reactores operativos y uno en construcción, y después le sigue Ucrania, Eslovaquia y Hungría. Esos serían los 4 principales, donde el porcentaje que se indica ahí es de la matriz energética. O sea, es el porcentaje que tiene la energía nuclear en la matriz energética de ese país. Pasa, Julián. Y bueno, acá vamos a mencionar las centrales nucleares en el mundo. Las más importantes son la de Kashiwazaki Kariwa, es la central más grande del mundo, y es la central nuclear más grande del mundo, y es la cuarta a nivel de generación de energía eléctrica más grande del mundo, ¿no? Que es pasada nada más por que en primer puesto se encuentra la de Tres Gargantas. Después se tiene la de Tres Gargantas, la de Itaipú le sigue, y después la de Guri, y en cuarto lugar se encuentra la que estoy mencionando. Se encuentra en Japón y tiene una capacidad de generar de 8.212 megawatts.
Está compuesta de 7 reactores de agua de ebullición, BWR. Y bueno, es tan importante esta central que de los 47 millones de habitantes que tiene Japón, un tercio de la energía un tercio de la población de Japón es abastecida por esta central nuclear. Y nada más. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos una foto para contemplar la magnitud de la central, una foto aérea, es, es muy grande, es enorme. Pasa. Esto es en Fukushima, Diego, ¿cierto? No, Kashiwazaki Kariwa es. Ahí está. Y bueno, acá tenemos otra foto de más cerca para contemplar, para complementar, ¿no? Lo que sería la central. Pasa. No, esta fue Fukushima. Y bueno, Fukushima en 2011, Maxi, sí, creo que fue. Spring. Bueno, ahora tenemos la otra central más importante, que es la de Bruce, que se encuentra en la provincia de Ontario, Canadá. Bueno, es la segunda central nuclear más grande del mundo, puede generar 6.234 megawatts y está compuesta por 8 reactores de agua pesada, PHWR, y bueno, esta central se subdivide en 2 centrales, serían, cada subcentral tiene 4 reactores, ¿no? También de tecnología PHWR. Y bueno, la última operación del Bruce B, se denomina la subcentral, fue en 2012. Pasa, Julián. Y bueno, acá tenemos una imagen de lo que sería la central en sí de Canadá. Pasa. Y acá, bueno, voy a hablar de las centrales nucleares en Argentina. Hay 3 en la actualidad en funcionamiento y cabe mencionar también que la primera fue Atucha 1, que fue la primera en América Latina y tuvo su funcionamiento. Empezó en 1974. Bueno, se encuentra situada en la provincia de Buenos Aires y es capaz de generar 362 megawatts. Megawatts. Está refrigerada y moderada con agua pesada y utiliza reactor tipo PHWR. Esta fue la primera central nuclear que se hizo en la Argentina. Luego tenemos, si pasa, porfa. Tenemos Atucha 2, que también se encuentra en la misma ubicación que Atucha 1, o sea, es en la misma zona. Y esta fue la última central que se ha hecho, que fue en el gobierno de Néstor Kirchner, y comenzó a funcionar en el 2014 y es capaz de generar 745 megawatts. También utiliza un reactor de PHWR. Bueno, en realidad el factor común que tienen todas las centrales de Argentina es que todas utilizan reactores PHWR, ¿no? Y bueno, también es refrigerada y moderada con agua pesada. Pasa, porfa, Julián. Acá tenemos una foto de lo que sería el complejo de Atucha, donde se ven las 2 centrales de Atucha 1 y Atucha 2. Sí, y pasa. Y bueno, y la última que se encuentra acá en Córdoba, que es Embalse, pero en orden de construcción es la segunda. Se encuentra en la provincia de Córdoba y comenzó a funcionar en 1984. Es capaz de generar 648 megawatts
También utiliza un reactor PHWR y su primer ciclo operativo terminó en el 2015. Generalmente el ciclo de vida es de 30 años aproximadamente y bueno, se le hizo mantenimiento y distintas operaciones y en el 2019 empezó a volver a funcionar. Bueno, pasa y ahora sigue mi compañero. Hay una foto ahí del embalse del centro. Pasa, pasa. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son los accidentes nucleares. Con respecto a esta parte de la exposición, la vamos a hacer un poquito más participativa, si se quiere, debido a que, bueno, información de todos los accidentes que han habido a lo largo de la historia hay mucha, y de distintas fuentes, de distinto tipo, incluso hay series, por ejemplo Chernobyl. Entonces, puede suceder que muchos de ustedes tengan comentarios o aportes para hacer en base a esto que puedan enriquecer un poco más el trabajo, digamos, y nos sirva a todos. Así que vamos a empezar describiendo un poco qué son los accidentes nucleares, después vamos a hablar de la escala con la que se miden, y después nos vamos a meter ya un poco más en lo que son propiamente los peores accidentes nucleares que han habido a lo largo de la historia y bueno, y sus repercusiones. Bien, accidentes nucleares. Los accidentes nucleares se denominan así, obviamente todo tipo de accidente que tenga relación con elementos, digamos, que generen radiación. Pueden producirse por falla técnica humana y se caracterizan por liberar al medio productos radiactivos en forma de materia radiactiva o radiación. Como vimos anteriormente, como bien hablaron mis compañeros, estas emisiones radiactivas traen consecuencias muy graves a lo que es la salud de las personas principalmente y, bueno, obviamente unas graves repercusiones en lo que son el medio ambiente. Lo más peligroso bueno, de las radiaciones es justamente que no son algo visible, digamos, no es un gas o un líquido que nosotros podamos verlo, y eso lo hace mucho más difícil de que nosotros nos podamos proteger, digamos, de la radiación cuando no sabemos si está o no está. Y otra de las grandes cosas malas, digamos, de la radiación es que las consecuencias que traen son a largo plazo. Estamos hablando de cáncer y, bueno, malformaciones genéticas de generación en generación, como bien había nombrado mis compañeros anteriormente. Los accidentes nucleares tienen un impacto altísimo sobre todo lo que es el ecosistema, como, bueno, bien definimos antes. Y también otra de las grandes cosas negativas es el tiempo que tarda un lugar en decrecer los niveles de radiación hasta adquirir niveles aceptables, digamos, para evitarse. Entonces, estamos hablando de que, bueno, el tema de la radiación es algo bastante complicado y los accidentes tienen repercusiones a muy largo plazo. En la historia de la energía nuclear han habido varios accidentes, esto sin contar, bueno, los bombardeos nucleares que no vienen al caso, pero si nos centramos solamente en lo que es generación nuclear, han habido varios accidentes, los dos más importantes, como ya vamos a ver más adelante, Fukushima y Chernobyl, pero también han habido accidentes un poco más leves en distintos puntos del planeta. Y ya vamos a hacer una breve reseña de cada uno de ellos. Bien, ¿cómo nosotros podemos cuantificar el daño por un accidente nuclear? Bien, nosotros lo hacemos mediante una escala que presentó el Organismo Internacional de la Energía Atómica, la OIEA, y esta escala es la escala INES, que le llamamos, que, bueno, las siglas en inglés significa la escala internacional de eventos nucleares. El objetivo de esta escala es
permitir la comunicación de información importante de seguridad en caso de accidentes nucleares y facilitar el conocimiento de los medios de comunicación y la población de su importancia en materia de seguridad. ¿Qué significa esto? Vamos a explicarlo brevemente. Cuando ocurren los accidentes nucleares, muchas veces, como dijimos anteriormente, como no es un químico que nosotros podamos ver ni tocar, muchas veces la gente ni siquiera se entera de que hay derrames o se han liberado partículas, digamos, radiactivas. Entonces, muchas veces se ocultan estos desastres y estos accidentes, principalmente para no alarmar a la población o para no tener problemas, digamos, justamente por el accidente, para que las autoridades, digamos, de la central nuclear no tengan problemas. Entonces, esta escala se crea justamente para que esta información, digamos, para que los accidentes nucleares se puedan medir y cuantificar en cuanto a su impacto, digamos, en la población, en la sociedad y todas las consecuencias que va a traer. La escala pretende ser una escala logarítmica similar a la que nosotros usamos, la escala de Richter para los terremotos, es decir que cada nivel varía con el nivel anterior en aproximadamente 10 veces la magnitud, digamos, de los daños. Y una cosa muy importante que, como es un fenómeno que no se puede medir de manera directa, es decir, las consecuencias de un accidente nuclear no se pueden cuantificar de manera sencilla, no hay una forma que nosotros podamos decir, bueno, qué tan malo fue, sino que está sujeto a interpretación humana, es decir, qué tanto se considera que ese accidente dañó o causó problemas en la sociedad y en las personas, en base a, y bueno, ya habrán distintos estudios, en base a la salud de las personas, en base a posibles muertes, en base a la necesidad de evacuar o no la población, en base a el tiempo que se tarde en volver a cero este nivel de radiactividad en el lugar, y bueno, el área afectada. Entonces, por ser una forma de medición que no, como lo explico, no tiene forma de cuantificarlo en el momento, sino después de ocurrido. Entonces simplemente nos sirve para calificar el hecho sucedido una vez que ya ocurrió y una vez que ya se midieron todas las consecuencias. Hay 7 niveles en la escala, de los cuales los 3 primeros son incidentes, es decir, ¿qué significa incidentes? Que no han tenido consecuencias en el exterior de la planta. Y los otros 4 son accidentes. Accidente significa que las consecuencias sí ya van más allá de las fronteras de la central nuclear. El nivel 0, que es el nivel más bajo, ya lo vamos a ver ahora, es una desviación. Es una desviación y es una anomalía en el funcionamiento de la central nuclear, pero que no trajo mayor consecuencia, digamos, ni para la salud, ni a nivel técnico, ni de ninguna forma, digamos. Acá vemos esta pirámide, vemos, es representativa de lo que es la escala INES, y vemos que a partir del nivel 4 para arriba estamos hablando de accidentes, en donde en el nivel 7 tenemos accidente grave. Bien, el nivel 7, como venía diciendo, es accidente grave. Accidente grave, han habido 2 a lo largo de la historia en todo el mundo, que son Chernobyl y Fukushima. Ya más adelante vamos a describir cada uno de estos 2. Son los que tienen peores consecuencias, bueno, implican muertes. Ya vamos a ver también las implicancias de cada uno de los niveles. Nivel 6 son accidentes importantes, es decir, que tienen grandes consecuencias también, pero no tanto como el nivel 7. Nivel 5, accidente con riesgo fuera del emplazamiento, es decir, que tiene implicancia, digamos, fuera de la central nuclear. Y nivel 4, accidente sin riesgo fuera del emplazamiento, es decir, que no tiene tanta implicancia fuera de la central. Después pasamos a la escala de... ¿Cómo? Nada, Bueno, todo fair play. pasamos a la escala del 3 al 1, que estamos hablando de incidentes. Incidentes, como dijimos anteriormente, son anomalías, digamos, o eventos que no tienen influencia en el exterior de la central. En el nivel 3 encontramos un incidente importante, es decir, de la escala de los incidentes, bueno, el más peligroso. En nivel 2, incidente.
Y nivel 1, anomalía. Como hablamos anteriormente, una anomalía es un cambio en el funcionamiento de la central, pero que no trae ninguna consecuencia, digamos, que afecte la salud. Y bueno, el nivel 0, una desviación. También un cambio, digamos, en el funcionamiento de la central que no trae mayores problemas. Vamos a describir un poco en detalle, bueno, esto es lo que acabamos de explicar, las distintas clasificaciones de los niveles. Y vamos a escribir un poquito más en detalle cada uno de los niveles de, de la pirámide que acabamos de ver. El nivel 7, accidente mayor, se produce una liberación superior de material radiactivo que pone en riesgo la salud general y el medio ambiente y requiere la aplicación de medidas de contraposición. Medidas de contraposición significan medidas paliativas, digamos, para toda esta cuestión del accidente. Ya sea evacuar la población, ya sea mandar personal de seguridad, ya sea, bueno, cualquier medida que se tome justamente para evitar el daño a las personas y el medio ambiente. Los dos ejemplos más claros, como dijimos anteriormente, son el accidente de Chernobyl en 1986 y el accidente de Fukushima en 2011. Nivel 6, accidente serio. Se produce la liberación de material radiactivo que requiere una probable aplicación de medidas de contraposición. Es decir, puede que no requiera la medida, aplicar la medida de contraposición, pero generalmente sí. Y un ejemplo más claro es el accidente de, bueno, la Unión Soviética. Ya no voy a decir el nombre porque está bastante complicado. Nivel 5, accidente con consecuencias amplias. La liberación limitada de material radiactivo que puede requerir la aplicación de medida de contraposición, igual que para el nivel 6. Varias muertes por radiación. Se producen graves daños al núcleo del reactor y se produce la liberación de material radiactivo en una instalación que genera riesgo de exposición. Nivel 4, accidente con consecuencias locales. Liberación menor de material radiactivo que puede requerir, aunque de forma poco probable, la aplicación de medida de contraposición. Y bueno, para el nivel 4 tenemos al menos una muerte por radiación. Cuando hablamos de una muerte por radiación, estamos hablando de una muerte por radiación directa, es decir, si una persona fue contaminada con radiación, probablemente se vea afectada en los próximos años de vida. No es a lo que hace referencia cuando hablamos de una muerte por radiación, no estamos hablando de una muerte por radiación directa, es decir, muerte en el instante o pocas horas después, digamos, del accidente. Y bueno, daños en obstáculos radiológicos de control. Obviamente se van a dañar todos los elementos que tengamos de protección a las personas en la central. Nivel 3, incidente grave. Acá ya entramos a la parte de incidentes, si recuerdan en los niveles que pusimos anteriormente. Esto implica una exposición de 10 o más veces el límite legal anual para los trabajadores y efectos no letales producidos por la radiación. Es decir, una exposición bastante grande de radiación, pero no son letales. Bueno, impacto en la defensa de profundidad hace referencia a lo que sería los métodos de, de protección que tenemos en la central para la vida de las personas. Nivel 2, incidente. Se habla, bueno, de una exposición de un miembro del público más de a 10 milisieverts de radiación y exposición de un trabajador en exceso a los límites legales anuales. Nivel de radiación en una zona operativa de más de 50 milisieverts por hora y contaminación significativa dentro de la instalación no preparada en el diseño. Como dijimos anteriormente, estamos hablando de incidentes, es decir, estas son las consecuencias de estos niveles, no van más allá de las fronteras de la propia central. Nivel 1, anomalía, es básicamente la exposición a los límites, una exposición mayor a los límites legales anuales de un miembro del público, problemas menores con elementos y componentes de seguridad, con la defensa en profundidad restante, y robo o pérdida de una fuente de radiactividad de baja intensidad. Como bien expresaron mis compañeros anteriormente, el tema del combustible radioactivo tiene, como se le ha dado varios usos a lo largo de la historia,
está sujeto también a cuestiones de robo, digamos, con fines, obviamente, nada buenos. El nivel 1 del INES abarca esta posibilidad, digamos, de robo o pérdida de una fuente de radiactividad. Y bueno, nivel 0 de INES, estamos hablando de una desviación, que es simplemente un cambio en el funcionamiento de la central, sin importancia para la seguridad. Y después tenemos un fuera de escala, que en este englobamos cualquier evento que no cumpla con ninguna de las condiciones especificadas, como por ejemplo las actividades militares, pruebas que se hagan y estas cuestiones. Vamos a hablar de los mayores accidentes de la historia y vamos a dejar a Chernobyl en segundo lugar porque seguramente es el accidente que más tienen ustedes para comentar o para aportar, y vamos a hablar primero de Fukushima, que bueno, como no, no hay serie de esto, probablemente no haya tanto aporte. Fukushima se produjo en Japón el 11 de marzo del 2011. Brevemente, bueno, esta filmina después se la subimos para que ustedes tengan más contenido, pero básicamente lo que pasó en Fukushima fue un terremoto y el consiguiente tsunami, digamos, que se produjo, que inundó la central nuclear. Fukushima, está Fukushima 1 y Fukushima 2, y en total entre las dos centrales sumaban al menos 6 reactores, reactores nucleares. En un principio se construyeron murallas de protección para ambas centrales, murallas de 9 metros de alto, justamente para evitar cualquier afectación, digamos, por efecto del agua, digamos, efecto del mar, en tsunamis y estas cuestiones, o olas, justamente porque se sabe que es una zona, digamos, donde puede llegar a existir este clase de evento natural. Lo que pasó el 11 de marzo del 2011 fue que se produjo un terremoto muy grande, de magnitud de 9 en la escala de Richter, digamos, en la escala sismológica, y este terremoto ocasionó un tsunami en la costa noroeste de Japón. Este tsunami hizo que se produjeran olas de 15 metros de altura, es decir, algo para lo que jamás hubieran pensado es que podría llegar a pasar, digamos. Estamos hablando de una ola de 15 metros de altura, es básicamente una locura. El problema de esto también es que, bueno, tuvo una duración muy grande y hubieron varias réplicas, digamos, tanto del terremoto como de las olas. No fue una sola ola, sino que fueron varias, y esto básicamente inundó prácticamente ambas centrales, la Fukushima 1 y Fukushima 2. Ya vamos a ver más adelante que algunos reactores se afectaron más que otros. Al detectar el terremoto, los reactores activos se apagaron automáticamente, es decir, apagaron automáticamente sus reacciones de fisión. Es decir, todos los reactores dejaron de funcionar como debería haber sido, pero ocurrió que, bueno, como sabemos, el producto, el combustible nuclear sigue produciendo calor una vez que ya entró en fisión, y en los reactores se seguía produciendo, todo esto explicado muy, muy por encima, ¿no? Pero en los reactores se seguía produciendo mucho calor a causa de estas reacciones de fisión, digamos, que ya venían produciéndose en el mismo reactor, y en todos ellos se debía activar un sistema de refrigeración. Este sistema de refrigeración, el mayor problema que tenía es que, bueno, obviamente era eléctrico, mediante bombas, y bueno, al quedar inundado todo, no solamente salieron de servicio los sistemas de las bombas, es decir, los sistemas de potencia, sino también los sistemas de control. Entonces no había forma de generar, digamos, esta refrigeración de los núcleos de los reactores, lo cual produjo que se elevara la temperatura en alguno de ellos, se comenzó a elevar la temperatura, se fundió todo este combustible que estaba internamente, y estamos hablando físicamente estamos hablando de magma radiactivo, básicamente.
Este alto nivel de presión en algunos de los reactores produjo que algunos de ellos explotaran, liberándose también al aire mucho gas radiactivo. Y bueno, hubieron muertes principalmente de operarios de la central a causa de todo esto. Hay un documental en YouTube, después si quieren les pasamos el link, está bastante detallado de todo lo que pasó. Bueno, acá vemos ninguna de las explosiones se produjo en los reactores, por lo que no hubo ninguna explosión nuclear. En los días posteriores al accidente, la radiación emitida a la atmósfera obligó al gobierno a declarar una zona de evacuación que culminó en un radio de 20 kilómetros, es decir, ¿por qué se culminó? Porque al principio se evacuó una zona de la población y después, a medida que se fue evaluando el daño, como dijimos anteriormente, el daño nuclear se puede evaluar solamente después del incidente. Esta zona de evacuación fue aumentando con el tiempo. En un total, 154.000 residentes fueron evacuados de las comunidades que rodean la planta debido a los crecientes niveles de radiación ionizante. La policía estableció controles de un radio de 30 kilómetros para impedir el acceso a la población y varios países aconsejaron no viajar a Japón por el riesgo de contaminación nuclear. Un número importante de personas buscaron salir del área afectada. Bueno, obviamente se produjeron las consecuentes inconvenientes en aeropuertos, terminales y toda la cuestión de gente queriendo escapar. Y inicialmente este accidente, el accidente de Fukushima, se catalogó como nivel 4 en la escala de INES. Pero posteriormente, y evaluando todas las consecuencias que trajo, se decidió elevarlo a un accidente de categoría 7, es decir, el máximo nivel de repercusión. Respecto al agua contaminada, las medidas implementadas han sido derivación de aguas subterráneas y la instalación de muros impermeables bajo tierra. Y el combustible empleado en la central comenzó un proceso de recuperación, traslado y almacenamiento en seco. Vamos a hablar ahora un poco de lo que, bueno, acá tenemos una imagen de lo que es la central de Fukushima. Este es Fukushima 1 y Fukushima 2, son 6 reactores en total. En el documental muestra cómo cada uno de estos, bueno, el 6 explotó, el 5 también, y bueno, Fukushima 1 fue un poquito más leve. Bueno, ahí en el documental ya después les pasamos el link para que lo vean, está muy interesante. Y ahora vamos a hablar un poquito de Chernobyl. Cualquiera que tenga algún aporte o algún comentario para hacer, es bienvenido para enriquecer un poco más esto. El accidente nuclear fue el 26 de abril de 1986. Ocurrió durante una prueba en la que se simulaba un corte de suministro eléctrico, un aumento súbito de potencia en el reactor 4 de esa central, produjo el sobrecalentamiento del núcleo del reactor, lo que terminó provocando la explosión del hidrógeno acumulado en su interior. Como dijimos anteriormente, la explosión se produce justamente por el vapor, digamos, generado, esta gran cantidad de vapor a alta presión generado en el reactor. Fueron arrojadas a la atmósfera unas 200 toneladas de material fisible con una radioactividad equivalente entre 100 y 500 bombas atómicas, como la que fue lanzada sobre Hiroshima. Produjo una emisión de aproximadamente 100 millones de curies y causó directamente la muerte de 31 personas y forzó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación de unas 135.000 personas. Imagínense la repercusión de 135.000 personas huyendo de un lugar, cómo colapsa todo y, bueno, todos los problemas que trae en consecuencia. Provocó una alarma internacional al detectarse radiactividad en diversos países de Europa. Vamos a ver más adelante que la radiactividad llegó a otros países de Europa. El gobierno ocultó la catástrofe en las primeras 2 semanas y mintió informando de una forma breve que había sucedido un accidente muy controlado. Lo que hablamos recién, ¿no? Esta cuestión de no poder medir la contaminación, de que no sea algo visible, hace que, bueno, muchas veces se esté sujeto a que los gobiernos mismos oculten esta clase de catástrofes para
para evitar las repercusiones que esto trae. Y bueno, a su vez ocultándolo es peor el daño que se causa. Según los expertos ucranianos, Chernobyl se cobró la vida de más de 100.000 personas, cifra que organizaciones ecologistas como Greenpeace elevan hasta 200.000. Miles de personas afectadas por la contaminación han sufrido o sufrirán, bueno, lo que habíamos hablado, ¿no? Daños en la salud, tanto de manera directa como de manera prolongada en el tiempo. El cierre definitivo de la central se completó en el año 2000 y todavía hay una zona de exclusión alrededor de la instalación en la que la vida humana es imposible. Acá vemos en la imagen la estructura de hormigón denominada sarcófago con la que se cubrió este tema del reactor para una duración de 30 años. Hay una gran diferencia entre esto que pasó en Chernobyl y lo que sucedió en Fukushima en cuanto a la gestión del accidente en sí. ¿Por qué? Porque Japón optó por no tapar esto con un sarcófago, digamos. Está bien, los accidentes fueron de distinta magnitud, pero Japón inició automáticamente un proceso de desmantelamiento de la central y de tratamiento de todos los residuos y todos los materiales con radiactividad. Obviamente esto implicó una inversión muy alta. Eso Pero del sarcófago me parece que también se explicó porque explotó el reactor. En cambio, en Fukushima no llegó a explotar. Me parece que exacto, por ese lado también. las magnitudes, digamos, y las consecuencias de cada una fueron muy distintas. Chernobyl fue un poco más grave por esta cuestión del reactor que nombra Alejo, pero igualmente el proceso, digamos, y la gestión y las decisiones que se tomaron para resolver todo este conflicto son muy distintas en Japón que las que se tomaron acá en Ucrania. Porque, bueno, Japón, directamente por la filosofía que traen en la sociedad, culpan directamente a todos los trabajadores por el accidente producido, si bien lo que sucedió en Fukushima no fue por negligencia ni nada por el estilo, fue por un efecto natural. Los mismos trabajadores se culpan a sí mismos, digamos, por no haberlo previsto. Estamos hablando de que normalmente se tenían olas de 8 metros, pusieron una barrera de 9 y le llegó una de 15, así que fíjense el nivel de cómo cambia, digamos, esto si pasa, por ejemplo, acá en Argentina. Che, Juli, creo que había leído que solamente una sola persona murió por radiación. Después los otros murieron ahogados nomás. De forma directa, digamos. Acá en Chernobyl o en No, en la Fukushima. otra, en Japón, una sola persona murió En por Fukushima, radiación. claro. Claro, exactamente. El resto, digamos, bueno, los operarios, cuando intentando resolver todo este conflicto, han recibido mucha radiación y muchos de ellos murieron después de cáncer o otras cuestiones, pero inmediatamente fue una sola persona. Bueno, esto en cuanto Juli, a los... ahí tengo Sí, una pregunta de Chernobyl, pero dale. es más técnica, me parece. Eh, Sí, en la serie, viste, al final hablan en el juicio, hablan de que en Chernobyl, cuando estaba al borde del colapso, aprietan un botón, que en teoría era un botón de seguridad, que introducía todas las barras de boro. Como que dicen que el boro reduce la reactividad del núcleo, ¿no? sí, un moderador. Claro, un moderador. Pero dicen que debido a la presión que ya estaba en el núcleo, como que no entran las barras de boro y quedan atoradas en las puntas nomás, como que solamente entran en las puntas. Y dice que las puntas eran de grafito. Y como que dice que el grafito aumenta más la reactividad. Entonces, pero ustedes habían dicho que el grafito era un moderador en realidad. Entonces, no, me quedo como esa duda, digamos, porque en la serie dicen que el grafito como que la eleva más exponencialmente la reactividad y eso hace que explote. Capaz era Pero, algo por una cuestión de las pero condiciones ustedes en en sí. el coso dijeron que era como que moderado el grafito, entonces debería haberla como bajado.
Ahí creo que el Claro. grafito sí funciona como moderador, si mal no me equivoco. Cuando vi la serie, después me puse a leer en internet al respecto. Creo que funciona como moderador, pero el reactor cuando entra en ese ciclo genera un gas, que no me acuerdo cuál era el nombre, que cuando se genera ese gas, el grafito ocasionaba el efecto inverso. Me parece que venía por ahí la cuestión. ¿El xenón no era? Ese me parece que era. Ahí está. Ah, o sea, Esa como era que la... el grafito en combinación con el xenón generaba un efecto inverso, digamos. Claro, claro, claro. No te puedo dar Oh, que 100% xenón. de certeza, pero me parece que venía por ahí la cuestión. Sí, porque dice que las puntas entran nomás, dice las puntas son el grafito, y ahí dice que la curva se va de reactividad, se eleva totalmente, y ahí es cuando explota por el botón ese de seguridad, porque no se introduce el boro. Entonces, por eso me había quedado esa Ten duda. en cuenta, Álvaro, que el moderador, por más que lo introdujeran, reduce en sí la reacción, pero no reduce la cantidad de vapor y de presión que ya tenés, digamos, en el núcleo. Entonces, por más que se introdujera, iba a reducir la reacción, pero ya la presión, una vez que ya se produjo, digamos, una vez que ya tenés eh, todo este fenómeno de la gran presión, ya es muy difícil frenarlo. O sea, por lo que yo entendí, el moderador lo que hace es disminuir la velocidad cinética de las partículas, ¿no? Es una otra cosa lo que hace. Exactamente, No, pero exactamente. dice como que el botón ese en realidad era un detonador, y ahí es cuando culpa a la Unión Soviética del diseño de los, como que si bien los trabajadores de ahí tuvieron la culpa, el diseño de las centrales soviéticas estaban mal hechas, porque el botón ese en realidad en ese estado era un detonador, y ahí es cuando culpa a la Unión Soviética, y la Unión Soviética lo, lo tortura y se suicida. Como que como que él en realidad criticaba al diseño de las centrales, más allá de que los trabajadores de ahí también trabajaron con mucha negligencia, digamos. Claro, hay que tener en cuenta, Álvaro, que estamos hablando de un accidente. En el accidente hay un montón de cuestiones que no son de funcionamiento normal. Entonces, por ahí el botón sí hacía lo que hacía era inyectar estas barras de moderador, pero dadas las situaciones y la condición en las que estaba todo, el botón funciona como vos dijiste, como un detonador. eh, Simplemente por las condiciones en las que estaba el sistema, pero no porque normalmente eso, el objetivo de ese botón, digamos, sería ocasionar el problema. Claro. Bueno, gente, si no hay ningún aporte más, bueno, ya pasamos la cuestión de la conclusión. Así que lo que tengan para decir, Se está por cortar. Eso iba a decir, sí, quedan 3 minutos. dale, ahí creo de nuevo. Y la otra es que yo había mandado ahí la semana pasada con Fukushima, ¿qué van a hacer con el agua con la que usaron con el reactor, digamos? Que el gobierno dice, sí, la tiremos al mar. Y ahí se va a armar lío. Por eso, sí, bueno, claro, pero como te digo, también hay que ver el contexto, porque también hay más información de Fukushima que de Chernobyl. Pero hay que ver porque decíamos, si te fijas, como explicó Juli, dice, los ucranianos dicen que hubo 100.000 muertos y los otros, y los de la sociedad ecológica dicen 200.000. Entonces también hay que ver. O sea, con lo nuclear también es un tema político y ecologista más que de energía, digamos, como tal. Entonces hay que tener todo con mucho cuidado. Convengamos que toda esta información tardó mucho tiempo, digamos, en salir a la luz, así que imagínense cuánto se habrá filtrado, digamos, es decir, lo que nosotros conocemos, cuánto será lo que es cierto, digamos, y cuánto hay que no se sabe, así es cierto, digamos, de lo que realmente pasó. Y bueno, y la serie, obviamente, va a ser tipo documental, pero también va a tener unas cuestiones
de serie que va a ser para que la gente la vea. Bueno, Pepo, no sé si ya vas para la conclusión. Sí, vamos cerrando acá con la conclusión. Pusimos como conclusión como un resumen de todo lo que fuimos viendo a lo largo de todas las clases. Arriba de la línea roja pusimos lo que son un poco las ventajas que lo fuimos viendo a lo largo de la primera y la segunda clase y las desventajas que la vimos ahora un poco en la tercera clase. En primer lugar, tenemos que no generan emisiones de dióxido de carbono porque la energía la generan a partir de la energía nuclear, es decir, o sea, a partir de la fisión nuclear, a diferencia de las centrales térmicas que teníamos carbón, gas y petróleo. Entonces, esa es la principal ventaja que tiene esta, es que no genera emisiones de dióxido de carbono. Bueno, no está escrito acá, pero esta comparación de las que ya vimos anteriormente, que son la térmica y la hidráulica, la comparamos con la térmica, porque la hidráulica tiene un rendimiento del 90 y pico por ciento, en cambio la térmica tenía rendimiento muy parecido a esta. Por lo tanto, la comparamos con esa y bueno, la diferencia va a ser el combustible, ¿no? Que en estas son las barras de combustible y en estas son el carbón, el gas y el petróleo. Acá tenemos el segundo ítem que dice se obtiene mucha energía con poco combustible, porque las barras de combustible no están compuestas por distintas pastillas, que las pastillas miden 2 centímetros y cada pastilla equivale a 800 kilos de carbón, que equivale como a 500 metros cúbicos de gas y como a 600 litros de petróleo. Entonces esa era una gran ventaja que tiene las centrales nucleares. Por lo tanto, salteamos también de que como vamos a obtener gran energía a partir de un volumen bajo de combustible, el costo de transporte, todo lo que es el transporte y la ingeniería del transporte va a ser mucho más bajo que el carbón, el gas, el petróleo, por lo tanto eso sigue siendo una ventaja respecto a las centrales térmicas. Bueno, dependiendo de la demanda eléctrica, los responsables de la central atómica pueden aumentar o disminuir la potencia del reactor nuclear instantáneamente. Eso por ahí no se tiene tanto en cuenta, pero es una gran ventaja que tiene, ya que cuando están funcionando los reactores, nosotros le agregamos o le quitamos lo que se harían las barras de control y con eso nosotros controlamos instantáneamente la potencia. Recordemos que vimos en la primera clase que las barras de control son los que absorben o dejan fluir los neutrones. Por lo tanto, si nosotros queremos disminuir la potencia, le agregamos las barras de control de acuerdo al tipo de reactor que sea y vamos a disminuir la potencia que está entregando. Por lo tanto, esto es instantáneo. Después, el coste de funcionamiento es estable y más económico que la de gas, carbón y sus rivales. Esto viene un poco porque el combustible, tanto el carbón, el gas y el petróleo, varían mucho, como habíamos visto en el primer trabajo, de acuerdo a la estación del año. Por ejemplo, el gas en invierno tenía un precio distinto al del verano y de acuerdo a las políticas también que aplican los distintos países. Por lo tanto, esa es una gran ventaja, ya que el combustible siempre es estable el precio y por lo tanto siempre va a ser más o menos parecido en todas las épocas del año. Bueno, y el coste de producción de energía, de la producción de energía del 20%, es decir, el combustible gasta el 20%. Bueno, y acá este ítem dice que el combustible es casi inagotable, por lo tanto algunos lo consideran como energía renovable, pero bueno, como había dicho al principio, no podemos comparar esta con las fuentes como por ejemplo la hidráulica, ya que tiene un beneficio mucho más grande, ya que aprovechamos el curso del río que es natural y tiene un rendimiento mucho más elevado que este. Y bueno, el avance de la tecnología seguramente en el futuro nos va a entregar la tecnología de la fusión, que bueno, en la fusión obtenemos mayor cantidad de energía con menor masa, es decir, o sea, obtenemos menor energía pero con menor cantidad de masa, es decir, vamos a obtener mucha más energía con mayor cantidad de masa. Y lo más importante de esto de la fusión es que no necesitamos uranio, sino que vamos a necesitar
deuterio y tritio que son extraídos del agua, ¿no? Y el agua la sacamos directamente del océano. Eso sería todo lo que son las ventajas. Y con respecto a las desventajas, bueno, tenemos todo lo que estuvimos viendo, sobre todo en esta clase, como por ejemplo lo que mencionaban de los accidentes, que si bien las normas son muy estrictas, pero siempre puede existir una falla. Y bueno, una falla como todo lo que explicó Julián, como lo que dejó Chernobyl, tiene unas consecuencias que duran bastante tiempo y no solo en la zona, sino que en países alrededores e incluso llega hasta mucho más lejos que los países que están alrededor. Bueno, la gestión de los residuos nucleares, como lo vimos en la segunda clase, que es algo que se lo lleva a cementerios nucleares y por lo tanto están muchos años enterrados hasta que finalizan su actividad nuclear. Por lo tanto, esto también es una gran desventaja respecto a la de carbón, de gas y de petróleo que se consumen y listo. En cambio, los residuos permanecen durante muchísimos años. La fecha de caducidad, bueno, esta tiene un promedio de 40 años más o menos de funcionamiento y luego pasan a la etapa de desmantelamiento. Por lo tanto, esos 40 años pueden resultar bastante cortos. La inversión inicial es muy elevada, no es tan elevada como lo son las hidráulicas, pero sí son muchísimo más elevadas que las térmicas. Y dependencia externa, acá nos referimos a que no todos los países tienen minería de uranio, por ejemplo, Argentina no tenemos minería de uranio, por lo tanto esto es relativo. Es decir, acá en Argentina sí dependemos de otros países que nos quieran vender o no combustible. Acá en Argentina se lo compramos, por ejemplo, a Kazajistán. Y bueno, por último, esto más bien sería para la energía nuclear, no tanto para la utilización de producción de energía eléctrica, sino que sería para la energía nuclear, que sería que la energía nuclear se utiliza para realizar armas nucleares. Por lo tanto, las centrales nucleares pueden ser blanco de ataques terroristas. Eh, Como había dicho el profe en la clase pasada o la anterior, no me acuerdo, supuestamente hay un acuerdo entre países donde las centrales nucleares no pueden ser atacadas, pero bueno, qué sé yo, todo puede pasar en el medio de la guerra, así que esto serían lo que son las centrales nucleares, las ventajas y las desventajas. Eh, que uno llega a preguntarse si conviene o no conviene, y si conviene instalar una térmica o una nuclear, y bueno, va a depender del país que la instalemos. Por ejemplo, en Francia, que es el país que más tiene, o uno de los países que más tiene, es uno de los países del primer mundo, por lo tanto ahí el protocolo de Kioto es muy rígido, muy estricto, y por lo tanto ahí sí les va a afectar con todo lo que es la emisión de dióxido de carbono. Entonces ahí a ellos seguramente les va a convenir mucho más instalar una de estas. Pero por ejemplo acá en Argentina no sé qué tan rentable es instalar una de estas que va a tener una fecha de caducidad más baja y va a ser mucho más elevada. Entonces como conclusión, bueno, llegamos a eso, de que va a depender de cada país, de la zona, digamos, de la zona de donde se vaya a instalar. Y bueno, colorín colorado eso sería todo lo que es energía nuclear. Bueno, gente, consultas, preguntas, dudas, sugerencias, libro de queja a disposición. Y ahí la cara, impacto ambiental. Bueno, estaríamos entonces, si no hay ninguna duda,
Sí, lo, sí, lo que pasa es que nosotros veníamos acá a hacer el análisis definiendo más bien, separando el tipo de contaminación, porque esto está más bien orientado a otro tipo de contaminación. Las térmicas, como vimos, son de dióxido de carbono y esta es una contaminación que es radiactiva, por lo tanto no podemos hacer esa comparación, cuál más o cuál menos. Por lo tanto, como te digo, no podemos decir cuál más o cuál menos, sino que son cosas distintas. Igualmente recordar, Maxi, que a menos que se hayan producido accidentes bueno, toda esta cuestión que estuvimos nombrando, en sí el funcionamiento propio, digamos, de la central, la mayor contaminación que tienen es justamente esta cuestión de los residuos, porque al no tenerse fugas ni pérdidas ni nada por el estilo, el único contaminante que tenemos es el residuo, y Y en la como dice, producción, como y en la producción del combustible. la producción, claro, sí, es más que nada extracción, digamos, del uranio, Bueno, sí, la pero sí, extracción. claro, el desecho, digamos, del combustible usado, porque acuérdense que nosotros lo almacenamos en sarcófagos, digamos, y el problema de eso es que no es para nada biodegradable y incluso después de 300 años sigue teniendo radiactividad. Entonces, como dice Franco, por ahí la contaminación que producen no es muy comparable, porque estamos hablando de radiactividad contra emisión de dióxido de carbono o otras cuestiones, y estamos hablando de una contaminación que a simple vista no se ve porque no se filtra hacia la superficie, pero que de alguna forma está almacenada, digamos. Entonces, es muy difícil la comparación eh, propiamente dicha, digamos, de los dos puntos de contaminación. Sí, lo importante es que se sepa esta cuestión de que los residuos de la nuclear no se pueden ni tratar ni desechar, simplemente van a estar ahí por los siglos de los siglos hasta que alguien descubra la manera de procesarlos y que dejen de ser un problema. Bueno, gente, si no hay dudas, Nos vemos el parche. nos vemos en el parcel entonces. Muchas gracias a todos por estar. Nos vemos, gente.